Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 139, parte quinta. La filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII. Capítulo 10. Hume. 470. Las conexiones entre las ideas. Las ideas que constituyen el mundo de nuestra experiencia presentan indudablemente orden y regularidad. Tales caracteres son debidos a los principios que las asocian y unen entre sí. Hume reconoce tres únicos principios de esta naturaleza: la semejanza, la contigüidad en el tiempo y en el espacio, y la causalidad. Un retrato, por ejemplo, conduce naturalmente nuestros pensamientos a su original, semejanza. El recuerdo de la habitación de una casa lleva a pensar en las otras habitaciones de la misma, contigüidad. Una herida hace pensar enseguida en el dolor que ocasiona, causa y efecto. La relación de semejanza, cuando se refiere a simples ideas y no a cosas reales, posee la máxima certeza y constituye el dominio del conocimiento verdadero, esto es, de la ciencia. Sobre ella se fundan la geometría, el álgebra y la aritmética, cuyos objetos son simples ideas, que no aspiran a ninguna realidad efectiva. Las proposiciones de estas ciencias se pueden descubrir con una pura operación del pensamiento, y la negación de ellas es imposible porque implica contradicción. Aunque no existiera en la naturaleza ni siquiera un círculo o un triángulo, dice Hume, las verdades demostradas por Euclides conservarían siempre su certeza y evidencia. En la terminología establecida por Kant, las proposiciones de esta naturaleza se llaman analíticas, porque en ellas la conexión del predicado con el sujeto se piensa mediante su identidad. Al insistir Hume en la prolijidad y dificultades de las operaciones de pensamiento que a veces son necesarias en las matemáticas, no hay duda que para él las matemáticas son analíticas propias en este sentido. En las ciencias propiamente dichas, dice Hume, toda proposición que no es verdadera es confusa e ininteligible. Que la raíz cúbica de 64 sea igual a la mitad de 10 es una proposición falsa que nunca puede concebirse de modo distinto. Confusa e ininteligible significa contradictoria. En efecto, Hume contrapone a las proposiciones matemáticas, cuyo contrario es imposible, las proposiciones concernientes a la existencia, cuyo contrario es siempre posible, porque toda cosa que es puede no ser. La certeza de las proposiciones que se refieren a hechos no está fundada en la conexión de semejanza de las ideas, y por tanto en el principio de contradicción. Lo contrario de un hecho es siempre posible. El sol mañana no saldrá. Es una proposición no menos inteligible ni más contradictoria que esta otra: el sol saldrá mañana. Por esto es imposible demostrar la falsedad de las mismas. Todos los razonamientos que se refieren a realidades o hechos se fundan en la relación de causa y efecto. Si se pregunta a una persona por qué cree un hecho cualquiera, por ejemplo, que un amigo suyo está en el campo o en otra parte, aducirá otro hecho, por ejemplo, que ha recibido una carta suya o que de antemano conocía su intención. Ahora bien, la tesis fundamental de Hume es que la relación entre causa y efecto no puede ser nunca conocida a priori, esto es, con un puro razonamiento, sino solamente por experiencia. Nadie, puesto frente a un objeto que para él sea nuevo, puede descubrir sus causas y sus efectos antes de haberlos experimentado y sólo razonado sobre ellos. Adán, aun suponiendo que sus facultades racionales fueran desde el principio perfectas, no hubiera jamás podido inferir de la fluidez y transparencia del agua que podía ahogarle, o de la luz y del calor del fuego que podía consumirle. Ningún objeto descubre nunca, por medio de las cualidades que aparecen en los sentidos, las causas que los producen o los efectos que producirá, y nuestra razón no puede, sin ayuda de la experiencia, efectuar ninguna inducción que se refiera a la realidad o los hechos. Ahora bien,
Esto significa que la conexión entre causa y efecto, aun después de haber sido hallada por la experiencia, continúa siendo arbitraria y carente de cualquier necesidad objetiva. Causa y efecto son dos hechos enteramente diversos, cada uno de los cuales no tiene nada en sí que suponga necesariamente el otro. Cuando vemos una bola de billar que corre directamente hacia otra, aun suponiendo que nazca por casualidad en nosotros el pensamiento del movimiento de la segunda bola como resultado de su encuentro, podríamos concebir igualmente otras posibilidades diferentes. Por ejemplo, que las dos bolas permanezcan quietas o que la primera vuelva hacia atrás o escape por alguno de los lados. Estas posibilidades no pueden excluirse porque no son contradictorias. La experiencia nos dice que solo se verifica una y que el choque de la primera bola pone en movimiento a la segunda. Pero la experiencia no nos enseña más que sobre los hechos que hemos experimentado en el pasado, y nada nos dice sobre los hechos futuros, puesto que aún después que se ha hecho la experiencia, la conexión entre causa y efecto continúa siendo arbitraria. Esta conexión no puede tomarse como fundamento de ninguna previsión y de ningún razonamiento para el futuro. El pan que antes comía me alimentaba, esto es, un cuerpo con ciertas cualidades sensibles estaba dotado de secretas fuerzas. Entonces, pero se sigue de aquí que otro pan deba alimentarme también en otro tiempo y que cualidades sensibles semejantes deban siempre ir junto con iguales fuerzas secretas. La consecuencia parece realmente necesaria, que el curso de la naturaleza pueda cambiar, que los lazos causales de la experiencia, que los lazos causales que la experiencia nos ha testimoniado en el pasado puedan no verificarse en el futuro. Es una hipótesis que no implica ninguna contradicción y que por tanto es siempre posible. Tampoco la continua confirmación que la experiencia hace en la mayor parte de los casos de las conexiones causales cambia la cuestión, porque esta experiencia se refiere siempre al pasado, nunca al futuro. Todo lo que sabemos por la experiencia es que de causas que nos parecen semejantes esperamos efectos semejantes, pero precisamente esta suposición no es justificada por la experiencia, es más bien el supuesto de la experiencia, un supuesto injustificable. Si existiera alguna sospecha de que el curso de la naturaleza puede cambiar y que el pasado no sirve de regla para el futuro, toda experiencia sería inútil y no podría dar origen a ninguna indiferencia o conclusión. Es imposible, por tanto, que argumentos sacados de la experiencia puedan demostrar la semejanza del pasado con el futuro. Todos estos argumentos están fundados en la suposición de tal semejanza. Estas consideraciones de Hume excluyen que el vínculo entre causa y efecto pueda ser demostrado objetivamente como necesario, esto es, absolutamente válido. Con todo, el hombre lo considera necesario y funda sobre él todo el curso de su vida. Su necesidad es, pues, puramente objetiva y debe buscarse en un principio de la naturaleza humana. Este principio es el hábito o costumbre. La repetición de un acto cualquiera produce una disposición para renovar el mismo acto sin que intervenga el razonamiento. Esta disposición es el hábito. Cuando hemos visto muchas veces unidos dos hechos u objetos, por ejemplo, la llama y el calor, el peso y la solidez, la costumbre nos lleva a esperar a uno cuando el otro se muestra. Es la costumbre la que nos empuja a creer que mañana saldrá el sol, como siempre ha salido. Es la costumbre la que nos hace prever los efectos del agua o del fuego, o de cualquier hecho o suceso natural o humano. Es la costumbre la que guía y sostiene toda nuestra vida cotidiana, dándonos la seguridad de que el curso de la naturaleza no cambia, sino que se mantiene igual y constante, a lo cual es posible atenerse para el futuro. Sin la costumbre, seríamos enteramente ignorantes de toda cuestión de hecho, fuera de aquellas que nos están inmediatamente presentes en la memoria o en los sentidos. No sabríamos adaptar los medios a los fines ni emplear nuestras fuerzas naturales para producir cualquier efecto. Cesaría toda actividad.
y también la parte principal de la especulación. Pero el hábito explica la unión que establecemos entre los hechos, pero no su conexión necesaria. Explica por qué creemos en la necesidad de vínculos causales, pero no justifica esta necesidad. Y verdaderamente, esta necesidad es injustificable. El hábito, como el instinto de los animales, es una guía infalible para la práctica de la vida, pero no es un principio de justificación racional o filosófica, pues no existe un principio de esta clase.